Hola, hola, buenos días, caballeros. Buenos días, don Bastián. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y usted, profe? Bien, campeoncito, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo está su familia, la salud? Bien. Qué bueno, Ahora tengo campeón. sueño nomás, pero tengo que ir a vacunarme. Ah, está bien, pues. Tiene esta segunda o tercera dosis. Tercera, aunque no me gustan las vacunas. Pero, campeoncito, el problema es que hay que tener una cierta certeza de que no te va a dar forma grave si es que te llega a pillar el virus. Sí, eso lo tengo claro, pero yo y las vacunas, Bueno, yo creo que a no, nadie le la aguja gustan, ¿ah? quizás. Yo creo que a nadie le gustan en todo caso, que a nadie le gusta que le metan una aguja en el cuerpo, Es que yo tuve pero, mala experiencia con la aguja. ¿qué te Es pasó? que en el 2007 tuve un accidente Ya. y me fracturé el fémur en un puzzle que me lo tuvieron que rearmar como un puzzle, pieza por pieza. Chuta. ¿Te caíste en Mi bicicleta, en moto? ¿Qué te pasó? auto, accidente automovilístico. El Chu- auto quedó bajo una micro. Anda, compadre. Y por ese accidente, al estar hospitalizado, ¿Ya? me pusieron muchas agujas y Ya me me imagino. generó un trauma con la aguja. Ya me No las imagino. puedo ver, no las puedo ver cuando me intentan pinchar. Chuta. Así que ese es mi problema. Oiga, o sea, usted tiene que estar agradecido del caballero ahí arriba porque si no, no la cuenta, Sí, sí, todos dicen eso. Cuando ¿ah? nosotros tuvimos el accidente, decían que fue un milagro que hubiéramos quedado vivos. ¿Y tú con quién ibas ahí? Con mi mamá, mi hermana, mi abuelo, mis dos tíos y, y un amigo de mi madre. ¿Y fue por un accidente, error de manejo? ¿Qué pasó ahí? Es que lo que pasó antes del accidente fue que el día anterior murió mi abuela. Ah, qué lástima. Sí, y según lo que dicen, mi tío que iba manejando ¿Ya? vio a mi abuela y se le fue el auto. Chuta, chuta. Con la pena, po. Iba con la pena tu tío, po. O culpa, pena y culpa. No, no sé, pues no conozco lo. Yo tampoco sé. Ah. Pero bueno, menos mal estamos vivos y aquí intentando salir adelante por la vida, ¿ah? Sí, Intentando salir adelante. ¿Cómo te ha ido con las demás asignaturas? eh, estoy bien con todas, excepto con dos, que me cuesta más el cálculo de matemáticas. Ya. Cuando hay, Quién te hace matemática ahí? no es un ramo de matemáticas, es los ramos de diseño estructural y, ¿cómo Ah, se ya. dice? Y elementos de máquina. Ya. Ah, ya, ya, ya. ¿Y quién te hace esas asignaturas? ¿Quién te las hace? Eh, el profe Santiago Geiwitz ¿Ya? ¿Sí? y el otro profe, no me acuerdo el otro profe de diseño estructural. Ya. Bueno, compadre, aquí no hay problema sin que se puedan resolver. La cuestión es identificar bien el problema para buscar soluciones. Así que Sí, después podemos conversar y si es que te puedo contactar con algún alumno que sepa un poquito más, te mando un correo. ¿Qué te parece? bueno, profe, ¿Ah? Entonces, al final de la clase me dice bien el nombre de la asignatura, entonces yo como he hecho clase tantos años, puedo tratar de contactar a alguien que te pueda a lo mejor dar alguna ayudita. bueno, ¿Ah? Nunca está de más, pues. Nunca está de más. sí, Mejor tener que no tener. Apareció nuestro compañero ahí, Adonis Tapia. ¿Cómo estás, don Adonis? Bien, profe, ¿y usted? Muy bien, pues. Oye, qué linda tu guagua. ¿Ah? ¿Cuánto tiene ya? Usted, 1 año 8. Yo ayer estuve con mi guagua de 36. Ay, ya no mucho, guau. No, o sea, sí, obviamente que no, pero lo rico es cuando uno es papá o mamá, la buena cercanía, el buen diálogo que uno pueda tener con sus hijos es fundamental, compadre. Yo te lo aconsejo siempre, tener la paciencia para escuchar a tus hijos y no siempre mandarlos, ¿ah? Cuando ya empiezan a tener más opinión, hay que escucharlos también, ¿ah? Hay que escucharlo porque en la medida que tú los escuchas,
ellos te van contando su vida, te van mostrando sus inquietudes, entonces tú los puedes ayudar y estar más cerquita. Eso a mí por lo menos me pasa con mi hija. Yo ayer tuve un súper buen diálogo, porque estaba un poquito afligida de algunas cosas. Siempre ella de chiquitita me conversa a mí como la piedra a tope. Ah, conversa con la mamá también, obviamente, pero como que con el papá se siente más, las niñitas son como más, buscan al papá un poquito más que a la mamá, parece. ¿Eh? Y ahí escuchamos harto, lo pasamos súper bien ayer. Súper bien ayer. Bueno, muchachos, hoy día justamente fíjense que estamos hablando de un tema de la competencia genérica que se llama tratamiento de conflictos y desarrollo del temple. ¿Ah? Yo creo que todos entendemos lo que es un conflicto, pero tenemos que pensar de dónde vienen los conflictos, porque lo que origina un conflicto es un problema, ¿ya? Entonces hay que identificar siempre el problema para poder dar solución al conflicto que se produce producto de este problema. Y el temple, ¿qué piensan ustedes que es el temple? ¿Ah? Temple. ¿Se le imagina a usted lo que es el temple? ¿Aló? Me quedé solo. ¿Aló? Yo de mi parte no, profe. Ya. No me dejen solo, po, ¿ah? Contéstenme o por el chat por último. Bueno, el temple es una característica de personalidad que tienen las personas. ¿Ah? No todos tienen temple. El temple, dijéramos en palabras bien simples, es la garra que uno tiene, el espíritu de lucha. ¿Ya? Ese es el temple. ¿Ya? Por ejemplo, frente a una adversidad, que mucha gente se rinde a la primera y dice, no, no puedo. Hay otra gente que enfrenta la situación y sale adelante a pesar de las dificultades. Entonces, esa persona tiene temple, tiene garra, tiene espíritu, sacrificio y esfuerzo, voluntad, compromiso. Todas esas son características de las personas que tienen temple. ¿Ah? Los que nunca se rinden, siempre, como dicen por ahí antiguamente, arrancan para adelante. ¿Ah? En el campo yo soy bien acampado de mi vida con mi abuelo. En el campo dicen, los valientes arrancan para adelante, ¿ah? No para atrás, y no se rinden. Bueno, ese es el temple. Entonces, fíjense, se conjugan las dos cosas con lo que estamos viviendo en el planeta actualmente y con lo que nos va a tocar vivir más adelante quizá, porque fíjense que está cambiando nuevamente el virus, por lo que yo he estado leyendo, creo que en la India estaban haciendo, no sé si será verdad, porque ustedes saben que las fake news de repente pueden ser chamullos, pero que estaban haciendo hasta canibalismo en algunas partes y habían encontrado una nueva mutación de un virus y bueno, yo creo que esto de los virus siempre han existido y lo que pasa es que se les fue de control lo que está pasando y derivado de eso también afectó a la situación económica y ustedes saben que ahora hay una inflación mundial producto de todo este asunto y entonces, bueno, se vienen hartas, ahí llegó don Andrés, se vienen hartas circunstancias donde hay que tener temple para seguir adelante, sacar la carrera, sacar los ramos, ayudar a la familia, etcétera. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, profe, ¿cómo está? Y entonces buscar alternativas, ¿ya? Buscar alternativas. Las personas que tienen resolución de sus conflictos, porque no siempre se encuentra una solución inmediata, tienen que tener esa característica de temple para poder soportar la paciencia y los procesos que demora a veces resolver un problema. Entonces, quedamos en que el tratamiento de conflicto se basa primero en identificar la fuente de ese conflicto. Y eso se llama problema. ¿Ya? Ese se llama problema. Entonces, por ejemplo, en la pandemia, gracias a Dios, se identificó el virus. ¿Ya? No se tiene certeza todavía de dónde vino el origen de este virus, pero por lo menos el virus se identificó y se han ido identificando las diversas mutaciones que ha tenido. Y por eso que han salido también diversos tipos de vacunas, con sobredosis, con refuerzos, etc.
Son soluciones, pero son soluciones que también van evolucionando de acuerdo a cómo se va dando este problema, porque si el problema evoluciona, los conflictos también evolucionan, ¿no es cierto? Y las soluciones no pueden ser una, tienen que ser varias. Y entonces aparecen las estrategias, ¿no es cierto? Y aparecen las tácticas para dar solución a estos conflictos. Y ahí están las vacunas, el PCR, el distanciamiento, todo lo que nos han hablado en el ministerio. Hay que hacerlo, porque mientras tanto no tengamos otras alternativas, lo otro sería quedarse encerrado y no habría nadie. Puede ser también, pero no es la más agradable de todas. Entonces, siempre frente a los problemas bien identificados se producen entonces conflictos, pero también aparece la creatividad, aparece el trabajo de equipo, aparece la innovación, ¿no es cierto? Aparece el desarrollo de nuevas estrategias, nuevas tácticas, nuevas metodologías, nueva tecnología incluso. ¿Ya? Fíjense ustedes cuando en los años 60 más o menos, ustedes no están ni en el pensamiento de sus papás, alguien dijo, queremos llegar a la luna en 10 años más, antes del 1970. Creo que fue Kennedy, presidente de Estados Unidos, en un discurso que hizo en Alemania, creo que fue. Vamos a llegar a la luna, dijo. Y llegaron a la luna, supuestamente, porque yo la verdad que a veces me queda la duda, ¿eh? Pero supongamos que llegaron. ¿Qué significó ese desafío? Y una vez que se comprometió delante de todo el mundo, se le transformó en un problema, porque si no lo cumplía, perdía mucha credibilidad ese presidente y el país que estaban en guerra fría con la Unión Soviética. Y la Unión Soviética ya había mandado un satélite, y bueno, y un montón de cosas en la historia. Significó todo un desarrollo de una tecnología que todavía estamos viviendo, por ejemplo, el computador, por ejemplo, lo que estamos ocupando, por ejemplo, los teléfonos celulares, las calculadoras, las telas, el tipo de comida especial que llevaban estos viajes, etcétera. Muchas herramientas, química para los combustibles. O sea, hubo un desarrollo en esos 10, 12 años, 15 quizás, tremendo, producto de un desafío ¿acá? Que después, bueno, se transformó en algunos problemas tecnológicos de repente, pero hubieron nuevas estrategias, nueva creatividad, y salieron adelante, y muchas de las cosas que ocupamos en la vida cotidiana, especialmente, por ejemplo, estas telas, ¿ah? Esta tela de este cortaviento salió porque era tela de paracaídas. Es la misma tela que se usa para hacer paracaídas. ¿Ya? Y se empezó a hacer ropa, por ejemplo. ¿Ya? El poliuretano, que se ocupa para la suela de las zapatillas, se ocupaba para otras cosas antes. Y se dio cuenta que era también resistente y generalmente, increíblemente, que no es agradable decirlo, pero producto de algunas guerras, ¿ah? En la Primera y Segunda Guerra Mundial, de Guerra de Vietnam, se fueron derivando muchas tecnologías que después pasaron al uso cotidiano. Lamentablemente es una realidad, ha pasado así. ¿Cómo entonces, entre todos nosotros que estamos aquí, que deberíamos ser 9, ¿eh? Y somos apenas 4, cómo nosotros entonces enfrentamos y desarrollamos soluciones para un conflicto? Contemple, o sea, con paciencia, con buen diálogo. Y generalmente, cuando hay más de 2 personas o 2 personas, se originan a veces diferencias de opinión y hay conflicto entonces frente a un problema. ¿Ya? Por ejemplo, aquí don Adoni quizá me podría ayudar en eso. Cuando uno es papá, está el papá y la mamá, y empiezan a tener distintas opiniones frente a la educación de los hijos. Se origina un conflicto, porque si no hay un diálogo y no se sabe escuchar, se produce la separación entre los papás, el distanciamiento, y el hijo que está al medio pasa a ser el jamón del sándwich y paga las consecuencias de la falta de diálogo, de la falta de criterio de los papás. ¿Ya? Lo digo con conocimiento de causa. Entonces, es importante cuando uno identifica el conflicto, antes de discutir con malas palabras y enojarse y todo, actuar con conciencia, con razonamiento y decir, a ver, ¿cuál es el objetivo común a pesar de las diferencias? El hijo, listo. Entonces conversemos pensando en el bienestar de nuestro hijo
y démosle una solución al problema. Así debiera ser. Así debiera ser en todo tipo de conflictos que se producen, tanto en la vida cotidiana como en el aspecto laboral. ¿Ah? Las negociaciones colectivas que se hacen entre los sindicatos y los dueños de la empresa, o entre los sindicatos y el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en una situación compleja en el país, por ejemplo, de polarización tremendamente dura, que se viene compleja la cosa. Se viene compleja porque nadie está poniendo de su parte para buscar puntos de contacto. Gracias a Dios, en un sentido, a cualquiera que le toque ser presidente de las dos personas que están ahí, le va a tener que negociar, quiera o no quiera, porque en el Senado y en la Cámara están más o menos equitativos, están en partes iguales. Entonces van a estar obligados a tomar acuerdos, gracias a Dios, porque si fuera mucho más polarizada la situación, estaríamos en serios problemas sociales, más de lo que ya tenemos. Entonces, bueno, pensemos, lo primero para analizar y dar solución a los conflictos es siempre identificar el problema, ¿eh? Y no esperar que el problema crezca, porque entonces el conflicto es más grande. Apenas uno detecta el problema, inmediatamente buscar la forma y la estrategia para solucionarlo. Aquí les voy a mostrar yo un video, ¿ya? Para que entremos más en el debate y podamos dar opiniones, porque las opiniones de ustedes son sumamente importantes, porque la experiencia de cada uno enriquece en la clase, ¿ya? Así que atento al video. Le voy a mostrar aquí yo ahora el video. Estos videos que mostramos nosotros acá son parte de la materia que entra en la prueba, así que pongan harta atención. ¿Ah? Como está después la clase grabada en el canal de YouTube, que ustedes lo tienen ahí en el aula, el canal de YouTube lo tienen en el aula, donde dice información general, está el enlace del aula, por si acaso, ¿ah? Para que la puedan buscar. Ahí. Ya. Entonces, acá está. ¿Ven la imagen o no? Muchachos. Sí, ¿Sí? ¿Se sí, ve? sí, sí. Ya, correcto. Ahí vamos. Mucha atención. No se escucha, sí. ¿Perdón? No se escucha. No se escucha. Yo tengo activado el audio acá. Completamente, con todo el volumen. A lo mejor tienes un problema en el computador. Revisa bien. ¿Y los demás escuchan o no? No, profe. A ver, ¿qué pasó? ¿No escuchan? Qué raro. Déjeme ver. Micrófono. Yo hablo y está activado. No me escuchan nada a mí ahora. No, usted sí, pero el computador no se escucha. La imagen. Lo escuchamos a usted, profe, pero el video no se escucha. Ah, el video no se escucha. A ver, entonces déjeme ver una cosita. ¿Por qué no se escucha el video? Está completo. Chuta, qué lata. Vamos a probar de nuevo. Vamos a probar de nuevo. Compartir pantalla. Acá. Ahí. Ahora, Ahora sí. Ah,
¿Ahora? ¿Se ha escuchado, no? Se escuchó al principio. A ver, póngalo. Es que ahora lo corté. Ahora, a ver. Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Entonces ahora lo vamos a ver. De nuevo. Todo de nuevo. Hay que tener paciencia para estas cosas. Ya. ¿Ahí sí? Sí, profe. Parece que el video, el que no tiene audio, no sé. Fíjense que muchos confunden el conflicto con el problema. Y el conflicto es una derivación del problema. El problema es el origen del conflicto, que no es lo mismo. ¿Ah? El problema es el origen. El conflicto es cuando no hay diálogo en el fondo y no hay acuerdos. Ahí está el conflicto. ¿Ah? Atentos. Fíjense, el problema pone énfasis en la objetividad, es decir, son molestias o quejas sin incomprensión, son incomprensión que se produce por un hecho, ¿ya? El conflicto se basa en el énfasis en la subjetividad, es relativo a la experiencia y a las opiniones de las personas, es un desacuerdo entre las partes, un enfrentamiento por algún motivo, y ese motivo es el problema que origina ese conflicto, ¿ya? Fíjense bien, un problema o un conflicto también puede ser constructivo en el sentido que causa una comunicación mucho más expedita, más específica, más rápida probablemente, desarrolla cooperación, o sea, trabajo de equipo, ayuda a liberar estrés cuando se trabaja con más personas con un mismo objetivo, en trabajo de equipo, desarrolla nuevas destrezas, nuevas tecnologías, nuevas opciones de solución. Entonces, no hay que mirar el vaso medio vacío, sino que cuando hay un problema que origine conflicto, siempre hay que ver lo que puede ayudar a solucionar las cosas, o sea, mirar el vaso medio lleno, con optimismo y positivismo. Fíjense bien, el manejo del conflicto entonces es el conjunto de estrategias, actividades, tácticas que previenen las tensiones y confrontación. O sea, tiene que haber un diálogo con mucho respeto para que haya colaboración y confianza en la convivencia. Miren, especialmente en lo que está viviendo la sociedad hace muchos años ya, hay un porcentaje altísimo, altísimo de matrimonios que se han separado producto de que no saben manejar los conflictos y las diferencias de opinión. Terminan pagando el plato roto, como digo yo, los hijos que son una derivación del matrimonio. ¿Ah? Y entonces hay que tener consecuencias, que los hijos no pueden venir al mundo y hay que cuidarlos, quererlos, apoyarlos y por lo tanto tener paciencia cuando uno se casa con la señora o la señora con el marido para darle solución a las cosas que están dañando a una tercera persona cuando se polarizan las opiniones o los puntos de vista. Muy importante en todo orden de cosas cuando hay producto de una discusión o una diferencia de opinión, un tercero que paga las consecuencias. ¿Ah? En este caso, por ejemplo, en la política, si no se ponen de acuerdo, los que pagan la consecuencia son todos los habitantes del país.
Entonces, la fase 1, determinar la causa del conflicto. Fase 2, clarificar la información, recopilar todos los antecedentes del problema y presentar nuestros argumentos frente a los antecedentes que tiene. Entonces, discutir no es pelear, discutir es debatir, es intercambiar opiniones, es ponerse de acuerdo, es dialogar, es negociar. Eso hacen las personas cultas, educadas e inteligentes. ¿Eh? Ahí está la inteligencia, especialmente la inteligencia emocional. Se debe dar una solución y elegir una propuesta que satisfaga a ambas partes frente a una solución y buscar más de un plan. Siempre se habla del plan. Hay que tener el plan A, B y C. No siempre un solo camino puede conducir a una solución. Pueden siempre haber alternativas. Entonces, cuando se aclaran todos los posibles detallitos, objeciones que pueda tener a la solución, esta solución puede tomar más fuerza porque ese acuerdo puede ser un acuerdo mucho más consensuado, mucho más compartido. Fíjense bien en esta parte, ahí. Una estrategia, un paso, se da cuando alguien se preocupa básicamente por sus propios deseos y pensamientos y valores y no piensa en el otro. ¿Qué es lo que hay ahí? No hay acercamiento, no hay diálogo, no hay empatía, no hay solidaridad. Entonces son situaciones que hay que estar siempre resguardando de que no ocurran. Fíjense bien, la gente que no enfrenta las situaciones, que le quita el cuerpo a los problemas y evita y evade, al final el conflicto que a lo mejor era pequeño se transforma en el tiempo en algo muy grande que a lo mejor después la solución es cada vez más difícil. Entonces, mejor enfrentar los problemas o los conflictos en forma inmediata, no dejarlos pasar. No como decimos en Chile, no, si más adelante lo veo. Más adelante puede ser muy tarde a veces. Mira, las negociaciones, cuando alguien se preocupa por sus deseos, pero se muestra dispuesto a tomar en consideración también los de la otra parte. Fíjense bien, ustedes son jóvenes, ya Adonis es joven, pero también es papá. Cuando uno toma la decisión de formar una familia, por ejemplo, o toma la decisión de formar un equipo de trabajo, ¿sí? A pesar de que uno sea el líder probablemente, no siempre tiene la razón. No siempre tiene la razón. Uno tiene que escuchar también a los demás, contrastar las opiniones, ver cuál es el argumento, de dónde viene esa opinión, cuál es la bibliografía, entre comillas, de dónde sacó esa opinión, ¿no es cierto? Cuáles son las referencias, la base de datos, y tener en cuenta también que puede ser una buena opinión para lograr entonces el objetivo que usted como líder quiere plantear en su familia, en su trabajo, en su grupo. No siempre uno tiene todas las verdades, y no siempre uno tiene siempre la razón. Entonces hay que saber escuchar con respeto. Fíjense, acomodarse, ceder y atacar. 3 palabras: acomodarse, ceder y acatar, y acatar.
acomodarse, ceder y acatar. A mucha gente no le gusta eso. A mucha gente. Sobre todo cuando siente que tiene la razón y el otro no. Pero aquí es cuando uno tiene que saber escuchar. Vuelvo a insistir. ¿Ah? Tiene que saber escuchar uno y entender que hay opiniones que pueden ser iguales o mejores que la de uno. Entonces uno tiene que sentarse cómodamente, pensar, darse el tiempo especialmente, saber que si tienen razón y los argumentos son buenos, va a tener que ceder parte de sus opiniones o de su espacio, de su tiempo, de su objetivo y acatar lo que el grupo en comunidad tomaron de acuerdo para salir adelante y unir fuerza. Eso se llama sinergismo, sumatoria. ¿Eh? Mejor sumar que restar. Mejor sumar que restar. ¿Qué sería colaborar? Yo creo que todos lo entendemos, ¿no es cierto? Ayudarse unos a otros, ser solidario en ese aspecto. ¿Ah? Fíjense bien, concentrarse en los intereses y no en las posiciones de cada uno, sino que el interés común. Eso es importante para dar solución a los conflictos. Generar una variedad de posibilidades a interactuar, o sea, no solo un plan, siempre tener un plan alternativo. Insistir en que el resultado se basa en algún criterio objetivo, no en una tincada, no, me tinca que esto... No, tiene que ser siempre bien analizado, bien preciso, bien determinado el objetivo. Un criterio muy objetivo, específico, porque si uno se va por la rama, nunca llega a lo que realmente necesita. ¿Ah? Fíjense, manejo de conflicto acá. Pongan atención. Nadie quiere escucharse ahí. Todos los dos creen tener la razón y como los dos son grandes, ninguno quiere ceder. ¿Ah? Fíjense bien. Esa es la gente que nunca logra nada. Los prepotentes y los que siempre creen tener la razón. Fíjense bien. ¿Ah?
Es un ejemplo entretenido, divertido. ¿Cuántas veces, obviamente en sentido metafórico, cuántas veces nos ha pasado quizás eso a nosotros? ¿Ah? A mí me ha pasado, yo tengo que reconocer, ¿ah? Me pasó cuando era joven y quizás me siga pasando. Trato que no me pase, sí, po, ¿ah? Que de repente uno se pone muy obtuso y no quiere dar el brazo a torcer. No quiere dar. Yo, por ejemplo, tengo ese problema muchas veces, que con respecto a lo que son los valores y los principios, yo no transo. Y a veces, quizás, debiera escuchar un poco más. Mis valores y mis principios son basados en la fe cristiana. Y en este momento, lamentablemente, algunas cosas con la fe cristiana, la iglesia, en general la religión, está un poco débil. Y me ha costado, como dijéramos, mantener mi posición a veces en la fe y, bueno, hacer que la gente crea en Cristo, en Dios, qué sé yo. Como que se ha perdido un poquito, lamentablemente, por las circunstancias que están dándose al interior de la iglesia, que esa no es, de mi punto de vista, no es lo que Cristo normalmente dijo. El hombre, en todos los sentidos, de alguna manera acomoda las cosas y la hace un poco a la pinta de uno. Y ahí es donde ha cometido algunos errores en distintos ámbitos y también, lamentablemente, en la religión. Ahí están los curitas pedófilos y etcétera. Entonces la gente ya como que no va a misa, reza poco, etcétera. Y bueno, yo a veces tengo un amigo curita, compañero de colegio desde primero básico, y yo creo que este va para santo, y siempre me dice, hay que igual hacer la pega y hablar del mensaje, porque es un buen mensaje, ser generoso, compartir, eh, trabajar en equipo, ser respetuoso, cariñoso también, ¿por qué no? Y tener garra y espíritu para salir adelante, luchar por las cosas que uno quiere. Como casi todas las personas queremos la felicidad, yo pienso, bueno, la felicidad no es permanente, lamentablemente. Son momentos que uno tiene, pero muchas veces a mí me han dicho, una buena borra tres malas. ¿Ah? ¿En qué sentido? Que si uno tiene durante el día muchas situaciones, en la balanza siempre lo que es satisfactorio para uno, lo que es bueno para uno y que no daña a nadie, como que gana sobre lo mal que le puede dar en el día y todo, siempre en la balanza como que lo positivo tiene más fuerza, o debiera ser así por lo menos, debiera ser así. No sé, pues, ¿qué opinan de lo que estamos hablando? Entonces ya se entiende más o menos lo que es el temple. Don Bastián, ¿lo entendió bien ahora lo que es el temple? ¿Bastián? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿cómo nosotros ahora, a través de la universidad, aprovechamos estas competencias genéricas que es el tratamiento del conflicto y el temple y lo enfrentamos con un enfoque universitario? Fíjense bien, que los voy a mostrar. Este es un poco el sello que la universidad le quiere dar a estas características de tratamiento de conflicto que se van a dar probablemente muchas veces en su vida y especialmente en el campo laboral, ya que hacia donde ustedes apuntan a poder desarrollarse en forma profesional. Y entonces, resolver diferencias que surgen entre personas y grupos de cualquier tipo, ese es un tratamiento de conflicto, ¿ya? Esto muchas veces pasa cuando se pierde la paciencia y cuando los argumentos no son suficientes, la gente empieza a gritar y a faltar el respeto. Entonces se pierden los argumentos y entonces la gente, en vez de acercarse a dialogar, prueba la fuerza. ¿Quién tiene más fuerza? Y no quién tiene la razón, sino quién tiene más fuerza en imponer su opinión. Eso no soluciona ningún conflicto. Y ahí aparece un líder, ¿no es cierto? O el jefe, ¿no es cierto? O la persona más sabia, que tiene más experiencia, y modera, y negocia, y dirige,
y toma acuerdo a través de esta persona, moderador. ¿Ah? El moderador, el que canaliza a ambas partes, lo más positivo de ambas, lo hace reflexionar y lo hace llegar a tener acuerdo, porque ambos, a pesar de las diferencias, quieren ser felices, tener un buen resultado y ganarse la plata para fin de mes. Bueno, veamos cómo trabajamos en equipo. Y ahí está, entonces aparece el buen líder, ¿ya? Y el que toma las opiniones en forma transversal, saca buenas conclusiones y entonces encuentra solución a los problemas, ¿ya? Entonces, capacidad de resolver problemas se puede definir como la eficacia y la agilidad a la hora de encontrar soluciones a los problemas surgidos, ¿ya? O sea que en la agilidad se refiere, y a la eficiencia se refiere que haya una planificación. Se planifica una estrategia, se planifica, ¿ah? No se hace al azar. Hay una dirección planificada, organizada, estructurada, para asegurar la calidad de esas soluciones y que sea sustentable en el tiempo y que pueda evolucionar positivamente, ¿ya? Entonces, el tratamiento de conflicto consiste en el desarrollo de una conducta que se expresa en identificar el problema, buscar soluciones e implementarlo. O sea, la gestión del grupo y especialmente del líder es clave, es clave. Por eso es que es muy importante los buenos liderazgos. Por eso que es muy importante quién vaya a dirigir al país en estos años que vienen y cuáles irán a ser las leyes que van a sacar en la constitucional. Entonces, el valor de lo diferente es de extrema importancia. Fíjense qué importante esto. El valor de lo diferente es de extrema importancia en una organización. Es necesario que lleguemos a comprender que somos diferentes y a valorar esas diferencias, ¿ya? Muchas personas, y mi abuelo también me decía lo mismo, seamos felices a pesar de las diferencias, porque todos vivimos en el mismo país, todos vivimos en este mismo planeta, todos de alguna manera como seres humanos tenemos penas y alegrías, problemas, fiestas, de todo. Y en eso tenemos que pensar en lo común que nos puede ayudar a surgir, en lo común que nos puede acompañar en la vida y no sentirse solos, en lo común que hay que tener un sentido de responsabilidad frente a la pandemia, por ejemplo, en lo común que tenemos que tener un sentido de responsabilidad frente a la contaminación, al cambio climático, al uso del agua, tantas cosas que nos están afectando en este momento, que lamentablemente les van a tocar a ustedes bastante fuerte de aquí a una buena cantidad de años, y hay que estar muy bien preparados en estos aspectos de los conflictos que van a poder venir y cómo ir encontrando las soluciones. Entonces, características para poder llegar a estas soluciones, ¿ah? Y esto en la universidad se ha estudiado, se ha desarrollado, se sigue analizando y mejorando todas estas formas. Buena comunicación, saber escuchar, retroalimentar permanentemente el sistema, ser objetivo, tener la capacidad de adaptarse, o sea, hay que ser flexible, hay que tener criterio, hay que ser equitativo, repartir ojalá en parte y proporcionalmente iguales. ¿Eh? Respeto a los derechos propios y también a los demás. O sea, no solamente uno tiene derechos, también los demás tienen derechos. Entonces, la libertad mía termina donde comienza la libertad de mi vecino, o de mi pareja, o de mi hijo, o del que sea que está a mi lado. Entonces, yo tengo derechos, pero también tengo deberes, no solamente derechos. ¿Eh? Entonces, 3 niveles que se dan. 3 niveles. El primero, aprender a dominar las tácticas sencillas y estrategias que son la escucha del punto de vista de los demás. Ese es uno. Segundo, enfrentar situaciones que intervienen las personas o grupos haciendo reflexionar a las personas. O sea, establecer un diálogo con respeto sobre todo, ¿ya? Tener una variada respuesta o variadas posibilidades de respuesta, ser versátil, adaptativo. El que es inteligente se adapta y soluciona. No se guía con una sola cosa, con un solo plan, y si no le resulta, no funciona nada.
Entonces, ¿cómo nosotros, profesores y estudiantes, contribuimos a esto? Hay que crear espacios de un buen clima, de un buen diálogo, de sumar experiencia. Por eso que yo les pido siempre a ustedes sus opiniones, escuchar la experiencia de cada uno. ¿Ya? La vida profesional es una competencia permanente de conocimiento, de intercambio, de adaptabilidad. ¿Ya? Y eso se da sobre todo en los deportes. ¿Ya? Por eso que, fíjense que muchas veces me preguntan a mí los alumnos de primero, ¿por qué nosotros tenemos educación física obligatoria, profesor, si estamos en la universidad? Porque a través de los deportes, especialmente deportes de conjunto, se logran estas habilidades blandas que se llaman. Se logra desarrollar estas capacidades. ¿Ya? Y ahí entonces donde tenemos que hacer hincapié. La unión hace la fuerza, la unión hace la fuerza. Y en el trabajo de espíritu de cooperación y solidaridad y esfuerzo en conjunto aparecen los liderazgos que ustedes van a tener dentro de su campo laboral. Existe la tolerancia, existe la comprensión, el buen compañerismo, la asertividad, la capacidad de escuchar al otro, de cooperarse, juegos cooperativos, deportes cooperativos y búsquedas de alternativas para ganarle con buena forma al adversario en un partido de básquetbol, fútbol, handball, voleibol, etcétera, rugby, etcétera. El deporte da muchas de esas características y ayuda entonces a estructurar una conducta para enfrentar las distintas situaciones que puedan originar conflictos. ¿Ah? Es muy importante. Aquí tenemos unas preguntitas, ¿ya? Que ustedes pueden hacerse. Nombra experiencias tuyas que puedan compartir situaciones extremas en las que has tenido que manejar conflictos. Analícenlo ustedes por su cuenta, háganlo en su agenda, anótenle y a ustedes mismos respóndase. En el área de la empleabilidad, ¿qué características debo incluir en mi currículum, por ejemplo? ¿Qué van a poner ustedes cuando postulen a una pega? ¿Ya? Y además indica situaciones en el juego deportivo de tratamiento de conflictos, negociaciones. Pónganse un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia de la palabra, cuando hubo un pequeño quiebre, ¿se acuerdan ustedes en la selección chilena de fútbol que hubo un pequeño quiebre y que Vidal con Bravo como que no se están hablando? Sin embargo, llegaron a un acuerdo, dialogaron, nadie sabe lo que dialogaron, pero pudieron seguir jugando y enfrentando la adversidad pensando en lo más grande, Chile, en lo más grande, ¿cierto? Porque ellos representan un país, no se representan ellos mismos, representan un país. A algunos les ha costado entender eso, pero que no tienen una conducta, como dijéramos, no sé si moral, ética, no tienen una conducta ética muy de acuerdo a lo que representan. Cuando al Vidal se lo pillaron chocando en el auto, por ejemplo, si hubiese sido Bielsa, no lo pone, no lo hace jugar. Bielsa lo saca. Se tuvo que meter hasta la presidenta ahí, dicen, no sé, para que lo volvieran a poner. Bielsa no lo pone. Yo opino lo mismo que Bielsa. Fuese sido yo, tampoco lo pongo. No lo pongo más. Que juegue donde quiera, pero no juega más la selección, porque es un mal ejemplo. Aquí hay que ver cuál es la consecuencia de los actos. Uno siempre va a pagar las consecuencias de sus actos, ya sea para bien o para mal. Siempre va a pagar las consecuencias. No sé, quiero escuchar a Andrés, si me puede dar su opinión. Tiene ahí cara de buenas opiniones siempre, don Andrés, así que si pudiera darme su opinión de lo que considera el temple. Que es una habilidad que hay que cultivar siempre. ¿Es difícil o fácil? ¿Qué crees tú? No, difícil, por gente que uno quiere, pero darle un puñete. Claro, lo que pasa es que para tener temple también se requiere tener paciencia. Y eso Sí, es difícil. Muchas veces es difícil. Sobre todo cuando son muchas las situaciones o muchos los problemas que originan un conflicto. Mira, ayer conversaba yo con mi hija y me decía, mira papá, tengo un montón de cosas que ya me están llegando acá y voy a llegar aquí y no voy a poder respirar.
y le ha afectado incluso en su estado físico. Está con ansiedad, ha subido un poquito de peso, qué sé yo. Está somatizando el estrés de sus situaciones. Entonces yo le decía, bueno, analiza y prioriza en orden tus conflictos o tus problemas y ve en orden, con disciplina, a cuál le puedes ir dando el tiempo suficiente para resolverlo, porque no lo vas a poder resolver todo al mismo tiempo. Tienes que priorizar en orden, en estructura, en estrategia, en tiempo, y es un proceso. Entonces me dijo, ¿pido una licencia? Yo creo que no, le dije yo, porque ¿de qué te sirve tener una licencia? Vas a seguir dilatando y acumulando estas situaciones y después va a volver con más estrés. Enfrenta las situaciones, pero priorizando. Entonces hicimos un organigrama en una agenda y establecimos un orden del 1 al 10 y vamos poniendo qué es lo más prioritario, lo más inmediato, lo más importante inmediato. Tú. ¿Cuánto tiempo te puede requerir esto? ¿Cuáles son los recursos? Bueno, es como hacer una clase y simplemente se fue súper tranquila y yo, gracias a Dios también, porque vio otra alternativa y no se quedó solamente con su opinión. Estaba así. Entonces lo que hizo ella fue abrir y escuchar al papá, a la mamá, a sus amigos y sacar sus propias conclusiones para poder solucionar los problemas, solucionar los conflictos. ¿Ah? No sé qué opina Adonis, como papá le ha tocado muchas veces circunstancias complejas y le va a seguir tocando probablemente con su retoño. ¿Qué opina de las experiencias que podría llegar a tener o que tiene ya? ¿Nos podría dar una opinión a Adonis? Sí, profe, pero ¿en qué sentido busca la experiencia en sí? En el sentido ¿Como del, solución de problemas? claro, de cómo te ha tocado enfrentar, contemple algunas cosas, no tienes por qué decirla específicamente, sino que en términos generales. Te ha tocado tener bastante temple, yo creo que en algún momento, especialmente ahora con la pandemia, ¿no? O sea, en sí, prácticamente todos los días. Claro, claro. Es que se van dando situaciones que muchas veces uno piensa, no, no va a pasar, o no, no voy a llegar a ese punto, y sí, pues sí pasa. No, en realidad, uno llega a ese punto, a veces uno llega estresado de la misma pega, y se complica de repente las cosas en la pega, llega a la casa y una cosa mínima de repente a uno lo mata, po, Claro. le Mira, saca la paciencia, entonces, qué importante lo que acabas de decir tú, Adonis, porque quizá a Andrés no le pase todavía y a Bastián tampoco, pero a mí, que soy más viejo, sí me pasó. Y quizá podría compartir yo esa opinión que tú has dado. Cuando uno llega de la pega, a veces con situaciones de la pega a la casa, yo aconsejo, porque a mí me pasó, aconsejo que los problemas de la pega se quedan en la pega. No trata de no llevarlos a la casa, porque en la casa ya tienes tus propias situaciones, que también a veces pueden ser algunas situaciones conflictivas o problemáticas. Entonces, no mezclar las cosas en lo posible, porque si el ambiente de la casa es bueno y tú traes el problema a la casa, contaminas. Tratar de en lo posible dejar los problemas de la pega en la pega y darle la solución en la pega. Yo sé que afectan y es difícil hacerlo, pero es lo que más aconseja. A mí me lo dijo un experto, psicólogo ocupacional, porque yo llevaba muchas veces mi trabajo, yo trabajaba en 5 partes al principio de mi carrera, no solamente en la universidad, y me llevaba muchas veces la pega a la casa, muchas veces la pega a la casa. Bueno, y eso entre nosotros con la confianza que tenemos me significó separarme al final. En parte, no fue eso exclusivamente, pero sí eso me afectó. Duré 8 años casado nomás y en parte era porque no era capaz de, con mi madurez, de enfrentar y dejar las cosas de la pega afuera. ¿Ven? Entonces, por eso lo digo, con todo respeto lo digo. Bueno, muchachos, siempre interesante escucharlos, participar, apoyarnos. Somos un equipo, aunque estamos poquito aquí, porque como digo, deberíamos ser 9. Y los demás, no sé qué le habrá pasado. Espero que estén bien y que no tengan problemas. A veces la internet les falla, quizás, no sé. Vamos a pasar la lista ahora, muchachos. Vamos a pasar la lista. Hoy día estamos a 24, ¿sí no?
25. 25, perdón, 25. Del 11 del 2021. Chiquillos, recuerden de mandarme la planilla de controles de notas del test físico, que algunos todavía no me la mandan. ¿Ah? Tienen hasta mañana para hacerlo, no más de mañana. Está la planilla de control de notas, está en la clase 2, al final de la clase 2. Tienen que llenar igual que el diagnóstico y mandármela, por favor, sin falta. No quiero tener que ponerle malas La, notas. la planilla de qué, profe? De control de notas del test físico. Tenemos que hacer el test físico 3 veces. Ah, sí se la mandé. Ya, el segundo control estoy hablando yo, no el primero. Sí, el segundo. Ya, porque algunos todavía no me lo han mandado. Andrés, Matías no, Adonis, aquí está, Adonis y Bastián. Aquí. Ya. Los demás, Adonis me la mandó usted, Sí, profe, yo estoy al día. ya, y Bastián. Ya, Hablo por el chat. Bastián dijo que no. Entonces, Bastián, mañana vence el plazo, campeoncito, así que búsquela, realícela según el protocolo que está escrito ahí y me la manda sin falta a más tardar mañana. Por favor. Un abrazo grande, muchachos. Siempre un grato placer compartir, especialmente las experiencias. Espero alguna vez podernos juntar próximo año, darnos un abrazo ahí y a lo mejor hacer un picadito, una carnecita y nos conseguimos el quincho de la universidad. Eso sí que tiene que ser con cerveza sin alcohol. ¿Ah? Sería bueno. Sería bonito, ¿eh? Sería bonito. Oiga, Dejémoslo bueno, ahí. profe. Oye, Sí, dejemos la por pelota favor. boteando, como saben, nadie sabe. ¿Ah? Sería bonito. Un abrazo, cuídense mucho, muchachos. Ya, profe, cuídese. Chao, chao. Ahí sale eso. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao.